Cultivar en el espacio suena totalmente a ciencia ficción, ¿no? Pues lo que alguna vez solo vimos en las películas, hoy es una de las áreas más fascinantes de la ciencia. Así que vamos a sumergirnos en esta increíble historia para descubrir cómo fue que aprendimos a sembrar literalmente en las estrellas. Y bueno, para encontrar el origen de esta idea tenemos que viajar más de un siglo al pasado. Fíjense, mucho antes de que existiera la NASA, ya había un visionario, el científico ruso Konstantin Tsiolkovsky, que no solo soñaba con cohetes, sino con verdaderos ecosistemas autosuficientes flotando en el espacio. Fue él quien se imaginó estos invernaderos orbitales, una idea, la verdad, súper revolucionaria para su época. Y justo esa visión nos planta de frente con la pregunta clave, el problema que de verdad impulsa toda esta investigación. Piénsenlo así, en un viaje de años a Marte, es simplemente imposible empacar toda la comida, toda el agua y todo el oxígeno que se va a necesitar. No hay manera. Así que la única solución real, la única, es producir todo durante el viaje. Ok, entonces, ¿por dónde empezaron los científicos a resolver este rompecabezas? Pues por lo más simple que se les ocurrió, las formas de vida vegetal más básicas que existen. Vamos a ver cómo las algas se convirtieron en esa primera gran esperanza para poder sobrevivir en el espacio. Y aquí es donde vemos la elegancia de la naturaleza. Es un ciclo perfecto, de verdad. Nosotros los humanos exhalamos dióxido de carbono, y las plantas lo toman, hacen su fotosíntesis, y a cambio nos regresan oxígeno. Pero no solo eso, también purifican el agua y, claro, generan comida. O sea, es el sistema de soporte vital perfecto, la base de absolutamente todo. Pero claro, del papel a la realidad hay un buen trecho. Las algas no resultaron ser esa solución mágica que esperaban. A ver, para producir oxígeno, excelentes. Pero como comida, eran todo un problema. El sabor era malísimo, procesarlas era súper complicado, y su nutrición, pues no estaba balanceada. Y para colmo, algunas especies hasta liberaban gases que podían dañar a otras plantas. O sea, no, había que buscar otra cosa sí o sí. Y este callejón sin salida con las algas obligó a los investigadores a dar un paso gigante, a pensar en algo mucho más grande, o sea, pasar de esos pequeños tanques de algas a experimentar con cultivos que todos conocemos, plantas más complejas y a una escala mucho, mucho mayor. Todo esto, claro, aquí en la Tierra como un primer paso. Y una vez más, los rusos tomaron la delantera. Allá en Krasnoyarsk, en plena Siberia, construyeron una instalación que de verdad era una maravilla, el proyecto BIOS-3. Piénsenlo como un hábitat completamente sellado, una especie de prototipo de base espacial aquí en la Tierra. Y lo que lograron ahí dentro fue simplemente asombroso. Las tripulaciones vivieron en BIOS-3 por periodos de hasta 6 meses. 6 meses en los que las plantas que cultivaban ahí mismo les dieron el 100% de su oxígeno y agua y una buena parte de su comida. Imaginen eso, 6 meses de ser casi totalmente autosuficientes. Por su parte, del otro lado del mundo, Estados Unidos no se estaba quedando de brazos cruzados. Claro que no. Allá en el Centro Espacial Kennedy, la NASA desarrolló su propio sistema a gran escala. Lo llamaron la Cámara de Producción de Biomasa, y ahí se pusieron a probar cómo crecer papas, soya, lechuga, todo en un ambiente súper controlado. Y aquí la historia da un giro súper interesante. Fíjense. La cámara de la NASA estaba diseñada con 4 niveles, o sea, 4 estantes de cultivos hidropónicos uno encima del otro. Sin que fuera su objetivo principal, estaban demostrando uno de los primeritos ejemplos prácticos de lo que hoy conocemos como agricultura vertical. Exacto, esta tecnología que ahora está revolucionando cómo producimos alimentos en las grandes ciudades en parte nació de la necesidad de cultivar para el espacio. Qué loco, ¿no? Pero ojo, esta búsqueda no fue solo una carrera entre dos superpotencias, para nada. Vamos a ver cómo esto se convirtió en un esfuerzo científico verdaderamente mundial. Científicos de todo el planeta se sumaron al reto. Por ejemplo, en los 80s, Europa arrancó su proyecto Melissa. Luego, en los 90s, Japón construyó una instalación increíble que incluía no solo humanos, sino hasta cabras. Por su lado, Canadá se enfocó en cómo cultivar a baja presión, algo clave para el espacio. Y ya mucho más reciente, China ha estado haciendo pruebas larguísimas y muy avanzadas con su sistema Lunar Palace 1. O sea, un esfuerzo global en toda regla. Ok, pero a ver, toda esta investigación, que es carísima y súper compleja, ¿tiene algún beneficio para nosotros aquí en la Tierra? La respuesta es un rotundo sí, y es más sorprendente de lo que parece. Puede que suene a broma, pero la pregunta es seria. ¿De verdad la carrera por alimentar astronautas en Marte tuvo algún impacto en, no sé, la ensalada que comemos hoy? Pues la respuesta corta es que sí, y bastante. Piensen en todas estas tecnologías que hoy son clave. La iluminación LED especializada para granjas de interior,
las técnicas hidropónicas avanzadas que nos permiten cultivar papas o camotes sin una pizca de tierra, los sistemas súper eficientes de agricultura vertical, métodos para reciclar casi cada gota de agua y nutrientes. Todo esto se desarrolló o se perfeccionó gracias a la investigación espacial. Y lo más impresionante es que con estos sistemas se lograron rendimientos de cultivo que rompieron récords. O sea, nos demostraron el potencial que ni sabíamos que tenían nuestras plantas. Y claro, toda esta innovación ha hecho que mucha gente se interese en aplicar estas tecnologías en su propia casa, ¿no? Incluso sin tener experiencia. Para quien quiera empezar a explorar este mundo, una guía súper práctica es el libro Hidroponía, Construyendo mi sistema en casa, que es del equipo de Hidroponía Semillas y Plantas. Además, es importante mencionar que al adquirirlo, se apoya directamente la creación de más contenido como este. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si la simple necesidad de encontrar cómo cultivar una papa para un viaje a Marte nos regaló tecnologías que hoy están cambiando la agricultura en nuestro planeta, ¿qué otras innovaciones, que ahora mismo ni siquiera podemos imaginar, surgirán del próximo gran salto en la exploración espacial? Es una pregunta que la verdad emociona bastante.